Desde hace al menos 3 millones de años, las ballenas sobrevivieron adaptándose a los cambios. Durante siglos, las ballenas sobrevivieron a las matanzas realizadas por el hombre. En este capítulo conoceremos a las ballenas francas y su lucha por la supervivencia. Planeta Océano es la historia de una vida dedicada a saber más sobre el océano, sobre los mares del mundo, sobre el camino de una persona curiosa que estudió muchos años para poder comprender y conocer los habitantes del mar. Es la historia de una pasión por las ciencias naturales y por el mar. Es un camino posible para entender que hay que correr la voz. Conservar los océanos no es solo una responsabilidad, sino una cuestión de supervivencia. La ballena franca austral, como su nombre lo indica, se ubica a lo largo del Atlántico Sur. Tiene zonas de alimentación más cerca de la Antártida, que es donde pasa el verano, y luego zonas dedicadas específicamente a la reproducción. En la Patagonia Argentina, el lugar por excelencia es Península Valdés. El Golfo Nuevo tiene unas características únicas que permiten la observación, el estudio y la conservación de esta especie. Normalmente los primeros ejemplares llegan a fines de abril, alcanzando su número máximo en septiembre. En diciembre desaparecen las últimas en busca de su preciado alimento austral, el krill. El nombre de ballena franca austral proviene del inglés right whale y hace referencia a que eran la ballena correcta para ser cazada. Como recordaremos, la famosa película Moby Dick, basada en el libro homónimo de Herman Melville, recorre la historia de un capitán obsesionado con dar caza a una ballena. En este caso, se trata de un cachalote, pero no dista tanto de lo que sucedía con la ballena franca austral. Los balleneros solían arponear primero a la cría, para luego atacar a la madre que se acercaba dócilmente, desesperada por salvar a su hijo. Es una ballena muy tranquila, muy franca, que los cazadores la aprovechaban ese comportamiento de que se quedaba tranquila y bueno, de esa forma podían cazarla fácilmente, ¿no? Y además tienen otra ventaja cruel,
y es que flotan al morir porque tienen mucha grasa. Entonces eso facilitaba el procesamiento de los animales y demás. Y el transporte también. El transporte. Estaban al costado. Y estaban cerca de la costa, entonces tenían muchas ventajas. Como pueden ver, y a diferencia de las orcas, la ballena franca carece de aleta dorsal, pero posee una aleta caudal que se distingue por su hendidura central. La aleta sobresale un tiempo en la superficie antes de sumergirse. Al exhalar el aire por la nariz, lo hace emitiendo un fuerte soplido de vapor de agua que es característico, y se observa incluso a la distancia en forma de V corta. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura. ¿Cómo es posible que estas ballenas hayan sido animales terrestres? Eso me preguntó mi padre cuando observábamos desde la cubierta de un barco turístico el maravilloso nadar de una ballena con su pequeño ballenato a un lado. Hace más de 50 millones de años existió un animal costero que resultó ser el tatarabuelo de todas las ballenas y delfines. Le expliqué en su momento a mi padre que ese animal también fue el ancestro de otros animales que hoy en día no tienen nada que ver con las ballenas. Le conté que a lo largo de todos estos años, las ballenas y delfines aprendieron a sumergirse como pez en el agua, pero no son peces. Son tan mamíferos como los monos, los perros, los gatos y nosotros mismos. El ancestro de las ballenas tenía 4 patas y caminaba por tierra firme. Podía nadar con relativa facilidad y capturar peces u otros organismos marino-costeros. En algún punto de los últimos 50 o 60 millones de años, ese ancestro comenzó a estar mejor adaptado al agua, abandonó la tierra y se convirtió en un animal marino. En años más recientes, se transformó en la especie preferida de los cazadores balleneros. En general, las ballenas bucean por unos 4 o 5 minutos y pasan gran parte de su tiempo en la superficie. Pero en caso de peligro, pueden llegar a sumergirse por más de 40 minutos. Pueblos de todo el mundo se han dedicado por siglos a esta actividad. En el siglo XVII, la ballena franca del norte había sido prácticamente exterminada. Como consecuencia de la evolución naval, a partir del siglo XIX aparecen nuevas flotas de caza de distintos países. Es posible entonces construir navíos de 500 toneladas, con 6 o 7 lanchas balleneras y 40 personas como tripulación. Y es en este contexto donde se comienza a cazar en forma indiscriminada la ballena franca austral. Más allá del obvio problema que implica la caza desmedida de cualquier especie animal, en el caso concreto de las ballenas,
el problema se intensifica, ya que se trata de una especie a la que le cuesta mucho recuperar su población. Las ballenas alcanzan su madurez sexual a los 8 o 9 años. Pueden llegar a vivir 50 años, teniendo una cría cada 3 años, ya que la gestación dura 1 año y otro más la lactancia. Entre 1804 y 1817 se cazan unos 200.000 ejemplares. La captura indiscriminada continúa hasta 1962, año en que se registra la muerte de 66.000 animales. Es solo recién a partir de 1986 que se logró la prohibición absoluta a la caza de ballenas. Actualmente, la población mundial de ballenas se encuentra en lenta recuperación. Las gaviotas cocineras en Península Valdés han aprendido a alimentarse de la piel y la grasa de las ballenas francas vivas. Las gaviotas se posan sobre la espalda de las ballenas y picotean la espalda de las ballenas para alimentarse de su piel y de su grasa. Cuando abren heridas en la piel, buscan realmente comer la grasa, que obviamente tiene muchas calorías, es un alimento de alta calidad para una gaviota. Entonces, esto ha hecho que las ballenas en Península Valdés sufran este acoso de las gaviotas y se haya reducido la calidad de vida de las ballenas en Península Valdés. Imaginemos lo que puede ser estar descansando, durmiendo la siesta y que de golpe se pose sobre nuestra espalda un ave y nos picotee repetidamente para hacer lo posible por abrir una herida en nuestra piel y comer la grasa que tenemos. Es un comportamiento bastante normal de ver en estas aguas. Es algo que hace mucho tiempo se ve. Si yo recuerdo, ya a mediados de los años 80 ya ocurría. Lo que pasa es que en los últimos años aumentó muchísimo la frecuencia de esta interacción entre las gaviotas y las ballenas. No se ve muy bien cómo evolucionó ese comportamiento, pero la verdad que en la actualidad algunas gaviotas aprovechan ese nuevo recurso y picotean el lomo para alimentarse de la piel y de la grasa superficial, y de esa forma lastiman a las ballenas, se molestan con eso, las lastiman las gaviotas, y si prestas atención se ve como las ballenas modificaron su comportamiento, están muchas veces con el lomo arqueado, pero bueno, es un problema que está muy presente en todos los sectores acá en la región, y se está trabajando en estos momentos para tratar de buscarle una solución. Los cetáceos poseen ancestros que habitaron tierra firme en el pasado remoto. Su origen terrestre queda claro cuando notamos que respiran aire. Los huesos de sus aletas pectorales son los mismos que tienen todos los mamíferos. Se parecen a las manos. En la década del 40, específicamente en el 46, se le pone una moratoria, digamos, una protección a nivel internacional. Entonces, bueno, eso permitió tener una recuperación
junto con algunas variables biológicas que tiene la especie, como por ejemplo áreas particulares de cría, como son Sudáfrica, Península Valdés, Australia, donde hay áreas de encuentro, machos y hembras, y ahí garantizan un poco el éxito reproductivo, no como otras ballenas que se tienen que encontrar en el medio del océano, digamos, ¿no? La ballena franca se identifica fácilmente por las callosidades que se forman en su cabeza y alrededor de su boca. Estas, pobladas de crustáceos y parásitos, dan al animal una fisonomía característica que permite identificar a los individuos con exactitud. En el Instituto de Conservación de Ballenas trabajamos en un proyecto con la ballena franca austral en Península Valdés, que se inició en el año 1970. Y este proyecto, en sus aspectos científicos, tiene una columna vertebral, que es un relevamiento fotográfico anual que hacemos desde una avioneta, sobrevolando todas las ballenas que se concentran en Península Valdés durante el mes de septiembre, para tomar fotografías de sus cabezas y identificar a cada individuo a través de su patrón de callosidades. Hacemos anualmente estos vuelos que nos han permitido crear un catálogo de fotoidentificación que actualmente tiene casi 2.900 individuos conocidos. Conocemos algunas de estas ballenas desde el año 1971 y seguimos viendo a estas ballenas que retornan a Península Valdés con sus crías cada 3 años. Y esto nos ha permitido formar historias de vida de individuos que nos permiten saber un montón sobre la biología de la especie. Entre mayo y diciembre, las ballenas tienen a sus crías. Se dedican al cuidado del ballenato y buscan su pareja para tener la próxima cría. Durante todo este periodo, las madres sobreviven gracias a una importante reserva de grasa, ya que su alimento principal, el krill, no puede hallarse en estas aguas. El nacimiento de las ballenas se produce de cola, y el ballenato es llevado en forma inmediata a la superficie por parte de la madre. En general, las ballenas se mueven en grupos, y al momento del parto suele haber otra ballena cerca, ayudando o simplemente evitando que posibles predadores se acerquen. Luego del nacimiento, la madre y la cría se quedan juntas. La cría se alimenta de la leche materna, y el ballenato duplica su peso a la semana de nacer. Si querés conservar una especie, tenés que saber cuántos individuos hay, dónde están esos individuos, si migran a lo largo del año y, por supuesto, saber si esa cantidad de individuos crece, disminuye o se mantiene estable en el tiempo. Que en el caso de las ballenas francas de Península Valdés, la población ha estado creciendo de manera bastante estable durante los últimos 40 años por lo menos, a una tasa de más o menos del 7% anual. Esto lo sabemos pura y exclusivamente siguiendo estas historias de vida de individuos conocidos. Entonces aplicamos un proyecto de investigación netamente como es este, la fotoidentificación, cuyo objetivo es conocer la dinámica poblacional, a saber, a estimar el tamaño de la población, si crece, si disminuye, etc. Yo te digo que la población de ballenas francas ha crecido más o menos a un 7% anual. Eso fue cierto al menos hasta el año 2000. Pero a partir del año 2005 y con más intensidad en el año 2007, 8 y 9, las ballenas francas de Península Valdés sufrieron una serie de mortandades elevadas, muy elevadas, comparadas con los niveles históricos que veíamos desde la década del 70. No sabemos exactamente a qué se debe, pero es una mortandad excepcional, única en el mundo. No hay un registro para ninguna otra especie de ballena barbada en este momento en el que haya una mortalidad tan elevada. Y eso ha hecho, de acuerdo con los datos más recientes que tenemos hasta el año 2010, que la tasa de crecimiento haya disminuido a un 5%.
Una posibilidad es que haya enfermedades infecciosas que estén transmitiéndose entre los individuos de la población, que son difíciles de detectar desde el momento en el que cada vez que encontramos un animal muerto ya está bastante descompuesto. Otro sospechoso son las que se llaman biotoxinas, lo que se conoce vulgarmente como la marea roja, por ejemplo, que son toxinas que suceden o que ocurren naturalmente en el plancton, en estos microorganismos que flotan en el agua del mar. Y un tercer sospechoso, que a mi criterio quizás es el que tiene más peso sobre este efecto que estamos viendo, es la disminución en el alimento disponible para las ballenas. Sabemos que un aumento pequeño en la temperatura del mar hace que disminuya la cantidad de krill. Las poblaciones de krill se ven afectadas por un aumento en la temperatura del mar. Esto es una hipótesis por ahora, una teoría sobre la que estamos trabajando, pero estamos tratando de buscar evidencias de distintos frentes para saber si esto es así o no. Sí, se están estimando alrededor de 3.000 que están visitando todos los años. Por ahí, o sea, no es un número exacto, es una estimación, y se está manteniendo con una constancia básicamente de todos los años, o sea, no hay así grandes picos ni para arriba ni para abajo. Todas estas poblaciones están creciendo, la población de Argentina, la población de Sudáfrica, la de Australia y la de Nueva Zelanda, con la excepción de la ballena franca austral de Chile y Perú, que es una población muy pequeña, probablemente remanente de una población más grande, y en la cual hay muy pocos registros de individuos en los últimos años. Lo que más me gusta, digamos, de la ballena es que es un animal con un tamaño enorme, pero que transmite una paz y un dominio, digamos, justamente de su tamaño, que realmente me sorprende, que un animal tan grande, con tanto poder, con tanto fuerza, digamos, sea a su vez tan dócil, tan controlado. Empecemos por pensar en su tamaño. Son los animales más grandes que existen y probablemente los más grandes que hayan existido en el universo hasta donde sabemos. Sabemos que la ballena azul es el animal de mayor peso que ha existido en nuestro planeta por todos los registros fósiles que hay. Las ballenas además utilizan el océano en toda su extensión. Hay ballenas que viven cerca de la costa, como las ballenas francas, pero luego migran y pueden estar a miles de kilómetros de distancia de la costa. Para mí las ballenas son la esencia del mar y por eso es que dedico mi trabajo al estudio y a la conservación de las ballenas. Me parece que en este momento lo que está haciendo falta es empezar a coordinar a nivel de las 5 provincias costeras con una mirada un poco más nacional. Inclusive hasta pensaría un poquito, siendo un poco ambicioso, hasta una mirada más regional, incluyendo a Uruguay y Brasil, donde también está esta ballena, donde también se están haciendo casi las mismas actividades que acá, sur de Chile, donde también están empezando a aparecer. Empezar a tener una mirada más regional, donde los gobiernos empiezan a trabajar con objetivos de conservación común. Eso es lo que me parece que está haciendo falta en este momento. Hay iniciativas buenas de los gobiernos, inclusive a través de las cancillerías, pero me parece que hay que plasmarlo un poquito más en cosas concretas, digamos. La población de ballenas está creciendo y esto es una gran noticia para la conservación marina. Espero que el nivel de protección que hay sobre estos animales se pueda hacer extensible a todo el océano.